Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es martes 9 de enero del año 2018. Tal cual nosotros pues decíamos al principio del programa, contamos en el día de hoy en esta que es la entrevista VIP con la presencia del licenciado Pedro Esteban, quien es economista, pero además también nos acompaña Ezequiel González, que es verdad el que cada lunes pues, le pone rostro a la economía y la finanza en este espacio. Así que está con nosotros Pedro Esteban. Pero antes de interactuar con Pedro y Ezequiel, yo quiero, o más bien la Universidad Católica Nordestana les recuerda que continúan abiertas las inscripciones para las maestrías en docencia universitaria, mercadeo, alta gerencia y recursos humanos. Así que llame al 809-588-3505, extensión 2236 para obtener mayor informaciones y optar por una de estas maestrías que ofrece la Universidad Católica Nordestana, donde valoramos tu tiempo. Así que de inmediato saludamos y una vez más en este año 2018. Le damos la bienvenida, aprovechamos para felicitarlo, que este año pues siga siendo de mucha prosperidad y sobre todo gozando de mucha salud. Pedro Esteban, salud y bienvenido a Contacto Diario. Gracias, buenos días a la audiencia, gracias a ustedes por volverme a invitar. Y no sabía que iba a ser tan rápido, pero para mí es un honor volver a estar con ustedes hablando. Lo que dicen en inglés, ese momento que estuvo por acá, fue como un wizard un mago, ¿verdad? Porque son predicciones tan exactas que parecían Nostradamus. Como diría un amigo mío, eso es estudiado. No, porque además la rapidez fue que la... Porque en esa misma semana tuvimos hasta invitados implicados en el asunto y todas las cosas. Desde que llegó al programa está expulsando. No, pero cada vez que hacíamos, vemos las publicaciones financieras de las últimas 2 semanas, que comenzaban los gurús desde aquí, comenzaron a opinar. Y como que sobre, coincide, ¿verdad? Oye, pero Pedro Esteban lo dijo primero, eso. Eso es así. Pedro Esteban, 2018, ya estamos en este año que mucho esperábamos. Y entre otros temas, quisiéramos como que Pedro, así en síntesis, hacer una especie de recorrer, ¿verdad? Lo que es la economía y la finanza en la República Dominicana, las expectativas que podemos nosotros crearnos en este año 2018. Mira, el año 2018 decididamente va a ser un año caracterizado por ajustes estructurales muy fuertes en la economía. El gobierno y la sociedad están abocados a una serie de transformaciones estructurales que desde hace mucho tiempo viene dejando atrás. La ley de competitividad que se promulgó en el año 2013 establecía por ley una serie de acuerdos o de leyes sectoriales y nacionales que debían ya estar en vigencia. Una de ellas se dio a partir del acuerdo por la educación y dio como resultado toda esa transformación del modelo educativo. Sin embargo, quedan pendientes el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto eléctrico, que debió haber sido firmado en diciembre de este año y que por un hecho en el cual la Asociación de Empresas de Herrera no estar de acuerdo, se plantó y dijo que no lo iba a firmar el pacto, fue pospuesto para ser firmado en este enero. Yo creo que uno de los grandes retos que va a tener el gobierno y la sociedad en este año 2008 es ver cómo se lleva a cabo esa transformación del sector eléctrico nacional, que juega un papel primordial en cuanto a la competitividad de nuestras empresas y de todo el quehacer. Vamos a ver qué va a pasar definitivamente con el proyecto bandera del gobierno, que es Punta Catalina, cómo va al fin y al cabo llegar a feliz término esa obra, porque hoy en día Odebrecht le está exigiendo unos 750 millones de dólares adicionales por costos que no estaban contemplados en la licitación inicial, lo que llevaría esa obra a un valor cercano a los 3.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la planta más costosa del mundo en su género. Wow. Eso quiere decir que lo que hicieron la evaluación de Punta Catalina no tenían esos numeritos. No tenían O esos lo numeritos objetaron. o los objetaron. Por eso Pero ese lo no es, nombraron. eso es uno de los retos que tiene el gobierno con Punta Catalina. El otro es que el gobierno ya ha anunciado y lo que objeta la Asociación de Empresas de Herrera es que el gobierno pretende vender las acciones de Punta Catalina en un 51% al sector privado. No dice a qué sector privado, no dice la manera de cómo lo va a licitar y que la administración y disposición de esa Punta Catalina va a estar en manos del sector privado. Pedro, en pocas palabras, la propuesta que el gobierno tiene es hacer Punta Catalina con los recursos del gobierno y después pasarse al sector privado. ¿Sí? Vender acciones estilo
el modelo que tiene o que tenía con la refinería dominicana de petróleo, con la Shell, donde el Estado dominicano construyó la refinería en el gobierno de Joaquín Balaguer dentro de la política de desarrollo industrial que se llevó a cabo a partir de los años de 1970, y una vez hecha, vendió acciones al sector privado, en este caso fue la Shell Company, y la Shell Company tenía el control administrativo de estas obras. Sin embargo, la justificación que dio el gobierno, y no quiero entrar mucho en Punta Catalina porque hay muchos temas de lo que es el 18, pero uno de los elementos que el gobierno esgrimió para embarcarse en un proyecto tan grande es que Punta Catalina, con sus 700 megawatts de generación más barata, podía impactar al sector, las tarifas eléctricas, y podría bajar la tarifa eléctrica. En cambio, si hoy vende las acciones el 51% al sector privado y traspasa la administración de Punta Catalina, el sector privado, no creo que su interés sea tan marcado como bajar. O sea, que vamos a seguir igualito Sí. de materializarse esa acción. No, Pagando yo, apagones. yo estoy diciendo que el gobierno tiene un gran reto en el 2018 y vamos a ver cómo sale de esto. El otro gran reto que tiene el gobierno es que para todo el mundo, y todo el mundo reclama, y cuando venimos a los programas, y ustedes pueden ver casi todos los profesionales de la economía hablando de que la economía dominicana en los últimos 18 o 20 años se ha multiplicado por 4, por 5, por 6. Venimos en el 2004, con un Producto Interno Bruto de 21,000 millones, y hoy estamos cerrando el 2017 con un Producto Interno Bruto cercano a los 75,000 millones. Ahora, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la redistribución de la riqueza? Yo creo que ya es una demanda fuerte de la sociedad de entender de por qué la economía crece tanto y la tasa de desempleo se mantiene alrededor de un 15%, y por qué la economía informal se mantiene sobre el 50%. Entonces, uno de los retos que tiene este gobierno y los porvenir que viene es cómo hacer que ese crecimiento que tanto nos lo restregan y tanto nos lo publicitan de que es el más grande de América Latina, que crece por encima de la economía regional en 2 y 3 veces, ¿cómo podemos traducir eso en una mayor capacidad de generación de empleo? Y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que las políticas gubernamentales están dirigidas a mantener un crecimiento, pero no más bien a que sea un crecimiento eficiente. Si vemos cuáles son los sectores que crecen, son aquellos sectores cuya generación de empleo son menores: el comercio, la banca, y sectores que sí generan minería que es intensiva en capital, y los sectores que crecen fuertemente en mano de obra intensiva como la construcción están dominados por extranjeros. Entonces, el gobierno tiene que repensar en este año 2018, porque es un año crítico. Lo que no se haga en el 18 repercutirá en el 19, y si tú no tienes el 18 y el 19 estable, tus proyectos políticos fracasan. La economía no puede verse divorciada del elemento político. Por eso se llama economía política, porque las variables económicas están muy influenciadas por la variable política. Entonces, el otro gran reto que tiene el gobierno en el 2018 es cómo darle respuesta a esta sociedad de que hemos crecido y hemos crecido mucho, pero la generación de empleo y por tanto la redistribución de las riquezas se ha mantenido estable. 13 familias controlan el 80% del Producto Interno Bruto nacional, y eso es una explicación clara y sencilla de por qué ese crecimiento no llega y la gente no lo siente así. Ese otro gran reto del gobierno en este 2018, comenzar a entender cómo va a poder solucionar eso. El otro reto es cuál va a ser el impacto, o sea, que será un natimuerto, será una letra muerta, como dicen los abogados, la ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, una ley que decididamente va a impactar en el quehacer económico y está impactando. Ahora, ¿qué va a pasar? En estos primeros 6 meses hemos visto que se aplica, que no se aplica, que en algún lado se suspende, que no están el reglamento, que sí, pero que no, que entonces este 2018 debe ser clave porque los agentes económicos demandan una claridad en lo que van a hacer, y si esa ley tiene que estar clara porque el impacto sobre el quehacer económico es muy alto. El cuarto elemento de expectativa sobre este año es qué va a pasar con el pacto fiscal. El gobierno está dándole desde el año 2012 de lado al pacto fiscal. De hecho, se paró del gabinete social en el 2012
y rompió el pacto porque el sector privado le exigía que no solamente los ajustes podían venir por el lado tributario, sino tenían que venir por el lado del gasto, de un gasto más eficiente y un gasto más transparente. Entonces el sector, el gobierno dio de lado a esa parte. ¿Qué va a pasar? El sector privado está demandando mucho más, tú me estás cobrando más, tú estás estableciendo una política mucho más restrictiva en torno a la flexibilidad que yo pueda tener para eludir impuestos o en caso ilegal evadir impuestos. Ahora, ¿qué tú haces con lo que yo te pago? Porque yo entiendo que la mejor reforma fiscal es una transparencia del gasto. Si el ciudadano va, Exactamente. si el ciudadano va, ve que sus recursos están siendo utilizados eficientemente y de manera transparente, va mucho más conforme a hacer su Y casi su todos los informes contribución. del Banco Central dicen que el problema está ahí, en el gasto público. Entonces, como ustedes pueden ver, si asociamos estos 4 elementos estructurales económicos a una variable política estructural que es definitivamente qué va a pasar con la ley de partidos, entiendo que en esas 4 vertientes están los grandes retos que presentará la sociedad en el año 2018, sobre todo retos de índole estructural de la economía. Una pregunta, Pedro, escúchame. Dentro de las cosas que tú hablaste, hablabas sobre la redistribución de la riqueza. Dentro de esos planes está lo que es el movimiento o el programa Solidaridad, que lo que el gobierno realmente busca es tomar esos recursos y distribuirlos en sectores... A paliar de alguna a manera. paliar un poco. Pero yo soy de lo que veo a largo Conseguir plazo... votantes, era. Como poco, bueno... Yo soy de lo que veo a largo plazo como que eso es un proyecto no sostenible. ¿Cuál es tu opinión? O sea, Mira, el tema esto viene por los subsidios. exactamente. Hasta el año 2008, hasta el año 2000 había una discusión muy fuerte sobre la manera de cómo debían canalizarse los subsidios. Anteriormente los subsidios se daban directamente a los sectores para que fueran traspasados al consumidor. Y veíamos que los grandes beneficiarios eran esos sectores que se le daban esos subsidios a través de subsidiar el combustible, que todavía se mantiene, subsidiar impuestos, subsidiar importación de productos, etcétera, etcétera. A partir de ahí se comenzaron a estudiar muchos modelos de subsidio. El modelo norteamericano, que no establece el subsidio sectorial, sino es el subsidio particular, con lo que ya conocemos, welfare y ese tipo de cosas. Entonces, a la persona directamente para que vaya directamente y lo consuma. De ahí aparecen todos estos programas que están amarrados ahora en el programa Progresando con Solidaridad, que tenemos el bono LA, bono luz, hay bono impuesto, bono ITEVI, bono vivienda, bono estudio, hay todos los bonos del mundo. El que logra tener todos esos bonos tiene un problema de Está bonificado. Ahora, eso está dirigido a un programa, o fue comandado por un programa de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, que hicieron un mapa de pobreza en República Dominicana, donde ese mapa de pobreza establecía que había una franja importante de cerca de un 30% de la población que no era capaz de llegar a los niveles mínimos de ingresos para satisfacer la canasta básica alimentaria. En ese sentido, el gobierno estableció, o los gobiernos establecieron, que el subsidio debería ser directo a través de una compensación que elevara esos montos hacia llegar a llevarlo a la franja de la canasta. Ahora, si eso lo distorsionamos, entonces se convierte en un elemento político. Si ese programa no va asociado a que saquemos más gente de la pobreza real, entonces será infinito si el impacto del crecimiento económico no hace que esa gente sean independientes, si no llevamos cuantificados esos programas para que cuando tú salgas de esos niveles yo te quite el programa, entonces ese programa será insostenible. Ahora, bien gerenciado y bien manejado es un instrumento de equidad en la riqueza. Desde el punto de vista, vamos a decir, ideal, desde el punto de vista de la visión, está bien concebido y está bien estructurado. Ahora, desde el punto de vista de la administración de él, puede generar
él mismo su propia destrucción o insostenibilidad. Pedro, conociendo el escenario y quiénes son sus actores, finalmente, en ese sentido, el 18 se vislumbra un buen año, regular o malo. Bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista de lo que el gobierno está obligado, yo pienso que deberá ser un buen año. El gobierno está obligado a sentar las bases para poder tener credibilidad pública para presentar candidatura sólida en el 2020. Recuérdate que lo que no se haga en el 18, lo que dejaste de hacer en el 18 quizás no te dé tiempo a hacerlo en el 19 por la cercanía del proceso político. Yo pienso que el gobierno va a hacer los ajustes necesarios y podemos ver algunas cosas, podemos ver como ya la ministra de Salud Pública hoy anuncia que a partir de febrero los médicos van a cobrar el 25%. Eso le da seguridad a la población de que los médicos van a estar tranquilos. Que los médicos no va a haber problemas y que los hospitales mejorarán. Por lo menos van a estar abiertos, no tengan nada. En el certamen estará ahí los médicos. Entonces eso te está mandando señales en la economía que el gobierno está compelido a hacer una buena gestión. Yo pienso que la economía dominicana, ya en variables propiamente económicas, va a ser un año donde el impacto de las remesas va a ser positivo, porque si vemos la economía norteamericana, aquello se ha disminuido el desempleo. Planteamiento de que Trump podía... Trump ha desestabilizado quizás las expectativas de migrantes y quizás las expectativas de una política de guerra contra Corea, pero sin embargo con su política económica ha sido contundente en Estados Unidos. La rebaja de los impuestos corporativos de un 37% a un 15% ha dado un impulso enorme a la economía americana, y se prevé que la economía norteamericana para el año que viene va a crecer un 3%. Prácticamente está en una tasa de pleno empleo, y esto quiere decir que nuestros compatriotas que lleven allá van a estar mejor, van a encontrar mejores trabajos, y por ende se vislumbra que el envío de remesas por ese lado a la República Dominicana será importante y sustancial. Por otro lado, la cantidad de turistas norteamericanos que vendrán a la República Dominicana será mejor, y sobre todo que el impacto de los fenómenos naturales no golpeó tan fuertemente nuestra isla. Eso te iba a decir que hasta el clima se ha confabulado a favor de nosotros. Y el Caribe ha sido bien golpeado, y por consiguiente ese turismo que añora venir al Caribe lo está canalizando. Como seguro vieron todos los periódicos, los amigos televidentes, pudieron ver como el año 2017 cerró con 1.5 millones de turistas, solamente vinieron en crucero. Eso es un impacto enorme en la economía. En el 2016 no pasó eso. No nos pasó. Yo creo que el 2016 no llegamos a 650,000. Claro, estaba comenzando la industria del turismo con la apertura del muelle de Puerto Plata, etcétera, etcétera. Por consiguiente, yo creo que esas son las partes positivas de la economía. La parte negativa del año 2018 y por venir es que sigue gravitando como una espada de Damocles el tema de la deuda sobre la economía. O sea, ¿qué tanto peso tiene esa deuda y qué compromiso tiene el gobierno? Y que tiene la sociedad para hacer frente a esa deuda. ¿Y hasta cuándo? Y llenando presupuestos. Si podemos ver, una de las variables negativas en este 2017 sobre la economía, y estos son variables muy técnicas, pero tengo que explicarlo rápidamente. Las reservas internacionales del Banco Central se redujeron en cerca de 1.700 millones de dólares. Esto quiere decir que la economía no generó como flujo de cajas la cantidad de dólares necesarios que necesitaban la deuda, el pago de la deuda y las importaciones dominicanas. Y por consiguiente hubo que acudir a las reservas internacionales en dólares y se redujeron en 1.700 millones. Esto puede ser momentáneo para mantener la estabilidad, pero no puede ser eterno. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, el gobierno declaró el año 2018 como el año de las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones dominicanas no crecen a la velocidad, y lo dicen los exportadores, por una serie de trabas e ineficiencias. Otro de los grandes retos, y volviendo a tu pregunta inicial, que tiene la economía es ser más eficiente. Y una de las razones, y que ya está implementada, es cómo nosotros eficientizamos el transporte. Y ya vimos que se creó la ley de transporte y se creó el Intran y todo ese tipo. Ahora,
cómo esos sindicatos que ahora se van a convertir en empresas, cómo esos sindicatos van a reaccionar a una economía de mercado, entre comillas, porque ellos están acostumbrados a una economía monopólica, no, una economía de gangsteril, donde Peor. sí, o sea, Pero un una cerco. economía gangsteril donde O soy yo, te rompo el carro. donde la extorsión es lo que se fundamenta, Sí. tanto al Siquiera- gobierno, ¿cómo tanto al se dice? El gobierno, sicariato. El sicariato. tanto al gobierno como a los usuarios, como a todo el mundo, ellos usan el chantaje. Entonces hay que ver cómo esa transformación desde esa mentalidad gangsteril, y la palabra gangsteril no quiere decir No, que sean Que sean gangsters. delincuentes. no, No, que son gangsters, lo que son es extorsionadores. Son extorsionadores. Extorsionadores. Entonces, ¿cómo va a transformarse esa economía hacia una economía de mercado? ¿Y cómo va a traducirse eso en eficiencia en el transporte? Porque un país no puede exportar ineficiencia. Yo no jamás. puedo seguir exportando la ineficiencia del servicio eléctrico, la ineficiencia de un La- monopolio que va- La en el inseguri- transporte. La inseguridad. Eso es otro tema que te iba a tocar, Pedro, de que hay temas que son hasta cierto punto promisorios. El turismo puede aumentar, pero al mismo tiempo el tema del turismo va atado al tema de seguridad. O sea, si tú piensas crecer en turismo, tú tienes que tener también una seguridad ciudadana, porque si no, una cosa no te va a compensar. O sea, que es algo... Otra pregunta, Pedro, ya. ¿Cómo tú crees que va a impactar el alza del petróleo en la economía dominicana en este año? Bueno, Pedro, mira, disculpa, Ezequiel, vamos a permitir, espero que nos permita una dejamos breve ahí pausa. esa pregunta. Y al regreso, Pedro le va a dar respuesta a esa pregunta de Ezequiel González. Así que no le cambie, que en breve seguimos en esta que es la entrevista VIP de Contacto Diario, hoy con la presencia del economista Pedro Estrema. Si no le cambia, que en breve regresamos. Pedro Esteban, y es el momento para dar la respuesta a interesante pregunta que le formuló Ezequiel González antes de ir a la pausa, y era referente a lo que el asunto de la subida del petróleo y los combustibles. la República Dominicana culminó el año 2017 comprando un barril de petróleo alrededor de los $60. El presupuesto 2018 contempla un precio del barril de petróleo que no exceda los $65. Sin embargo, vemos que el precio de los combustibles en los últimos 3 meses reiterativamente ha ido subiendo, y de Reyes fue la última subida que nos dio el gobierno la semana pasada, y aumentó entre 2 y 6 pesos el galón de combustible dependiendo del tipo que era. Y hoy llega ya prácticamente cerca de 230 pesos el galón de gasolina premium. Me imagino que por ahí es donde va la pregunta. Tengo que recordar a los amigos que el precio del combustible no es solamente una medida por el costo del petróleo a nivel internacional, sino que tiene que ver un componente con la tasa de cambio y un componente también sobre sube un los impuestos. Sí, cerramos el año con una tasa de 48.25, tal y cual se previó en el presupuesto del país. Yo pienso que uno de los retos con la reforma tributaria es entender de cómo, a pesar de que el gobierno, uno de sus brazos recaudatorios es los impuestos a los combustibles, cómo puede redistribuir todos estos ingresos y no cargarle tanto al transporte, ya que el transporte es una medida un indicador demasiado contundente en cuanto a la eficiencia del sistema económico, y como decía anteriormente, no podemos seguir exportando impuestos e ineficiencia. Yo pienso que el año que viene, con un presupuesto estimado de la tasa de cambio de cerca del 49.50, 50 por 1, y unos impuestos que no van a variar, y un petróleo que se va a mantener oscilando entre los 65 y $70, los combustibles van a seguir subiendo, o el Estado tendrá que asumir parte del excedente que no ha cobrado en años anteriores. Bueno, está, Ezequiel, la respuesta a tu pregunta que inquieta a todos los dominicanos, porque esa revisión toda la semana, Pedro Esteban. Y que una revisión que se hace eso es un impuesto semanal. No, aquel eslogan
que lo popularizó el PRD cuando era gobierno, sube, de que sube, si si sube, baja. sube y baja, baja, nada más si sube, sube y si baja, no baja. Si sube esos 5 pesos. Señores, Baja 25 ha cheles. llegado un momento importante de la entrevista Sí. y es que sabemos que nuestro amigo Pedro, además de ser un economista brillante, él Gracias. también ha incursionado en un movimiento, vamos a decir, político, social, muy interesante. Cívico. Esa yo creo que es la palabra que más le cabe. Y quisiéramos preguntarle cómo está el movimiento, cuáles planes tiene. Bien, el movimiento Acción Ciudadana es un movimiento que está bien en su etapa de crecimiento. Seguimos en nuestra, sin querer saltarnos etapas y estamos tratando de engrosar las filas de dirigentes comunitarios, sociales, empresariales, comerciales, que vengan a aportar y que tengan una visión de tener una mejor ciudadanía. Para ello, el año 2018 va a comenzar con una actividad que denota nuestra pluralidad. El martes 30 de enero, tenemos a una representante de la Cámara de Diputados, que de verdad le podemos decir diputada, que es a la licenciada Farideh Raful, Muy que interesante. viene a plantearnos sus ideas en torno a cómo entiende que este país debe formar sus ciudadanos. Será a las 6 de la tarde en la Universidad Nordestana y esperamos contar con un público importante porque la diputada Raful ha demostrado independencia, cabeza propia, ha demostrado tener conceptos claros y ha demostrado que tiene un compromiso con este país. Entonces, está de más decirle que para nosotros es un gratísimo honor y dar fe y testimonio o dar testimonio de que Acción Ciudadana es un movimiento plural que trata de oír las ideas y tomará partida decididamente a partir de esa experiencia oyendo las ideas de muchas corrientes del pensamiento político. Yo creo que este año 2018 para nosotros es un año de grandes retos, un año que nos está obligando y demandando a entender cómo nos vamos a financiar, porque ya el tamaño es grande y ya el financiamiento propio es difícil, y ahí es donde viene la experiencia de entender por qué suceden muchas cosas cuando los movimientos que muchas veces arrancan con mucho empuje y mucha voluntad, luego se encuentran con la realidad de la ley de los recursos y tienen que adosarse a los partidos políticos. Yo creo que ese es nuestro gran reto como Acción Ciudadana este año, de entender que para seguir manteniendo nuestra independencia tenemos que también mantener nuestra independencia financiera y poder creciendo. Pero yo entiendo que nos augura un buen año, nos estamos preparando para tomar decisiones en el 2019 y decididamente tomar partida en las elecciones que se avecinan en el 2020. Entonces, Pedro, eso es lo que queremos. vamos a reiterar la invitación a todo el público. El martes 30 de enero, Martes 30 de enero a las 6 de la tarde en el aula octagonal de la Universidad Nordestana. Tenemos en el campus allá. En el campus a las 6 de la tarde en punto. La diputada Raful estará por aquí. Tengo entendido que en la mañana tendrá un compromiso en el ayuntamiento, que el ayuntamiento la distinguirá con un reconocimiento. Estamos coordinando a mediados del día poder tener un encuentro con ciertos sectores de la prensa, del empresariado, para que también todos tengan la oportunidad en vivo y de cerca oír los planteamientos de ella. Una pregunta, Pedro. Yo me he tomado a Pedro, son tantos temas que tengo que tratar con Pedro que me lo he tomado yo para mi entrevista. A lo personal, me ¿verdad? excusan los compañeros. No, Ya. Pero tengo Algo inquietud, personal. Pedro, Usted es dueño de y le este- prometo que va a ser la última pregunta ya. Pedro, mira, hay una licitación pública hecha para el día 19 de enero, donde se está llamando a la licitación a los interesados en participar en la construcción del nuevo hospital regional. Yo sé que el grupo Acción Ciudadana ha venido dándole seguimiento a ese proceso, incluso fue quien dio la voz de alerta sobre el tema de los fondos que estaban aprobados, que no se usaron, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ya que viene la licitación, que este año ya está en el presupuesto, ¿cuál entienden ustedes que es los pasos que nosotros como sociedad debemos dar? O sea, cuando digo nosotros, me refiero legisladores en primer lugar, que son los encargados de velar por eso,
sociedad civil, prensa, o sea, ¿cómo debemos darle seguimiento a ese proceso? ¿Qué debemos hacer para que eso pueda salir a buen término, o sea, pueda llegar a buen término? Excelente pregunta, Ezequiel. Para todos los amigos televidentes y la prensa, y ustedes bien han visto cómo nuestro movimiento ha tomado una partida frontal sobre ese tema. Hemos escrito en el periódico, hemos acudido a diferentes programas, incluyendo donde hemos denunciado la dejadez de las autoridades, de los sectores vivos, y hemos llamado a que se lleve a cabo. Yo entiendo que la esperanza es lo último que se pierde, y a pesar de que el primer Picasso se dio el 12 de mayo del 2016, que estuvo en el presupuesto durante el 16 hasta ahora, la partida siempre ha estado. Cuando a partir de una huelga donde murió lamentablemente un franco-macorizano, se comenzaron y se movilizaron las tierras de ahí. Como vimos que hace 2 semanas vinieron representantes de la OISOE a revisar los terrenos. Y esta quinta vez están llamando a una licitación. Bueno, vamos a darle las esperanzas. Yo creo que la sociedad como un todo, franco-macorizano y la provincia de Duarte, tienen que ponerse como un solo hombre, como dicen, estar vigilante. Y una vez se llama a licitación, saber cómo van a hacer esa licitación, para que esos recursos no sea un hospital de 2.000 millones que se hacen con 5.000. Exacto. Queremos un hospital de 2.000 millones que se haga con 2.000 millones, no un hospital de 2.000 millones que se haga con 18.000 millones, como estamos acostumbrados. O sea, nosotros queremos que cada peso se invierta correctamente. Yo pienso que el primer paso es la licitación, saber los términos de referencia de la licitación ya se hicieron públicos en los medios de circulación nacional. Vamos a ver las empresas que van a concursar. Vamos a darle seguimiento, que se haga en tiempo y en recursos. de empresa la semana antes. Exactamente, sí. Y saber quiénes la van a hacer y quiénes la van a hacer. Saber... Una empresa con un capital de 20.000 pesos. Sí. Ahí. Exactamente. Entonces, yo pienso que todos estamos abocados. Nuestros representantes, todos de una u otra manera, han manifestado su compromiso y su apoyo. Bueno, es la hora de ya demostrarlo definitivamente. Yo pienso que la prensa no puede acallar esta realidad, y ya tenemos una fecha fatal, 19. Ese 19 tenemos que estar pendientes cuando van a abrir los sobres, y algunos representantes de nuestra prensa debieran ir a Santo Domingo en el momento de abrir los sobres, porque la ley de licitación pública dice que eso es pública. Porque si no se hace con la transparencia que debe ser, va a ser natimuerto. Natimuerto. Va a comenzar con problemas. Entonces, una vez licitado y conocido el nombre de esa empresa o de esas Pues empresas que lo van a hacer, ellos lo hicieron por segmento. tramo, de esas empresas que lo van a hacer, bueno, ¿Se conocen las empresas? ¿Van a participar? no, hasta ahora no se que conoce. se Ese día se abren los sobres, con la propuesta. No conozco si la ley de licitación pública establece que en una fecha si da a conocer las empresas que participan. Lo que sí es que la ley sí contempla que el día 19 se den a conocer todas las empresas participantes y las diferentes ofertas. Yo pienso que San Francisco de Macorís no puede perder otra oportunidad más, y ya no podemos seguir permitiendo de que se nos usen el pretexto del hospital y de la avenida como instrumento de política. ¿Confía, Pedro, que esa licitación se hará transparente? Yo sí confío, porque, transparente, yo pienso que sí, porque si no, ¿con qué cara los políticos de este pueblo? Con la misma cara que han estado No puede toda la ser, vida. nos van a seguir ofreciendo de nuevo el hospital. Sí. O sea, mi pregunta es, a los amigos televidentes y aquí los que están presentes en el estudio, o sea, si no nos hacen el hospital esta vez, nos lo van a ofrecer otra vez en campaña en el 20, y nosotros, entonces, si nosotros lo ofrecen y volvemos y votamos por esa gente, entonces no nos merecemos ni hospital, ni avenida, ni ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos. El Falpo, no los métodos que tienen, los empresarios, los comerciantes, los periodistas, los políticos, los ciudadanos, a nuestros representantes, a exigirle a lo que son los diputados. ahora, senadores. esta es la quinta vez de movimiento del hospital. Quinta vez, ya la mencioné. Picasso, Movimiento de Tierra. Ya pasaron las 3. Ya van 5. Las 3 son las vencidas. No, entonces, esta es la sexta. O sea, nos lo van a seguir condonando, poniendo en la Los cara. malos somos nosotros. Entonces, vamos a comenzar a exigirle. Yo les exhorto a ustedes que al senador y a los 5 diputados de la provincia, a los 6 diputados de la provincia, no solamente a los de la circunscripción 1, que es lo que vemos, a los de los otros,
vamos Que a van a ser comenzar a decir, beneficiados porque Claro, regional claro. va a ser beneficiado claro, de la vamos a región. decirle cuál es su trabajo, qué va a hacer el gobernador de la provincia, qué va a hacer todo el mundo, porque aquí todo el mundo va a salir beneficiado de una u otra manera y una obra de tanta envergadura. Yo abrigo mis esperanzas, yo confío de que los políticos son políticos, pero no tanto. Exacto. No, que no se pase. No Político, pero no tanto. Pero no tanto. Entonces, yo le exhorto, y Acción Ciudadana estará En primera fila. vigilante ante esta situación, porque ya que hemos luchado tanto y se han perdido vidas en torno a esto, yo creo que esa es una obra que tiene que comenzar a dar Y vida. cuando hablamos Pedro, Esteban, Ezequiel González y Sergio, que conoce más que todos nosotros cuáles son las penurias. No, y no La solamente que- vidas la- con balas, ¿eh? sino vidas con enfermedades que se han perdido muchas. por falta de recursos y Lo- por falta de un buen hospital como nos merecemos, porque es el hospital que tenemos es un hospital donde era para ¿cuántas personas? ¿Cuántas somos? Yo creo que ya, por No, eso no. yo tengo pienso que ya eso no espera más. No, eso no Yo espera pienso que esta ya será la sexta a la vencida. Yo pienso que en abril del 2020 estaremos dando ese corte de cinta, porque no Claro. puede ser antes, y esa es una fecha fatal que tienen. Sí. Entonces, todo eso yo entiendo que ya de una vez y por todas atenderemos nuestro hospital. Una Bueno. vez más, Pedro, todo este equipo está de acuerdo con usted, con esos planteamientos, porque son todos los sectores que tienen que activarse, que tienen que empoderarse para lograr que ese hospital regional sea una realidad. Hay que ir a nuestro hospital San Vicente de Paúl y usted ver qué Un es almacén. lo que tenemos nosotros ahí. Un almacén. Lamentable que el que va al hospital, el nuestro, es por extrema necesidad, porque si tuviese algo en que ir a otro tipo a buscar salud, de seguro Víctor, que no se es que tú acercara tienes un a accidente nuestro y tú quedas hospital. inconsciente, tú no vas para ningún lado, a ti te llevan. Y en Pero- el sitio más cercano que te lleven es un hospital. Tú tenías ¿Eh? una sugerencia fuera de cámara sobre la seguridad social, y ahora que estamos hablando del sistema de salud, me gustaría que la compartiera con nuestros amigos televidentes. Entrevistador. Así es. No, es Sobre la Eche cumbelia, seguridad, ¿eh? sobre la seguridad social. Pedro, ese es un tema que te vamos a comprometer para que lo... Un programa sí, completo. Sí, porque se nos fue el tema y José está que parece Carlos Paulino, No, haciéndonos Un señas. abanico. Sí, Pedro se compromete a volver lo más pronto posible, a hablar de unos fondos que tenemos nosotros, que nos descuentan y que para cuando nos sí. retiremos, cuando ya la edad nos sorprenda, Sí. que poder vivir de manera decente. Por eso es un tema que Pedro ya está comprometido para arrojar luz. Pues, hay Dijo un mucha gente que señor estamos delante de mí, confundidos. denme esos chelitos que yo no quiero que me lo den cuando me muera. Ni que me lo presten lo mío. Sí. Me lo presten. Señores, gracias Pedro Esteban por aceptar una vez más esta invitación. De verdad que ha sido extremadamente edificante los temas y las respuestas que usted nos ha dado a todo el público de Contacto Diario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y Siempre también estoy a su Ezequiel, orden. que es el intermediario entre nosotros para lograr que Pedro esté aquí. ¿Quién? ¿Ezequiel? Sí. Ezequiel González. Sí, no, Ezequiel. Señores, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 6:30 a 8 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer como siempre a José Paulino, a Melvin y a Mister O allá en el máster, que son los encargados, los técnicos que hacen posible que este espacio salga tal cual nosotros nos lo proponemos cada día. Nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Feliz resto del día.